Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Existe en California un muy famoso señor que en su historia personal realmente no tiene muchos estudios. Le llaman el Doctor Perro, para no llamarle por su nombre. ¿Y qué hace este Doctor Perro? Bien sencillo. Una vez lo entrevistaron y le preguntaron cómo le hacía para curar a todos los perros que le llevaban. Él tiene una clínica, aunque puesto que no tiene títulos, no se llama clínica, porque no se puede llamar clínica. Simplemente tiene un lugar donde cuidan a los perros. Le llevan muchos perros a que los cuide y a que los sane. ¿Y qué tienen esos perros? ¿Y qué tiene él? Pues esos perros tienen muchos problemas, por eso se los lleva. Porque ustedes saben que hoy en día se encuentra uno por la calle perros que pues traen todos bien peinaditos, los llevan a la peluquería y les hacen ahí monerías a los perros y a las perras, y pues les hacen su manicure, su pedicure, y el perrito un poco le falta que también traigan las uñas pintadas, y ya también algunos también las traen las uñas pintadas. Y luego pues también los peinan y les ponen sus moños. A veces uno ve determinados perros que ni cara les ve porque se le caen todos los pelos por encima de la cara y ni puede ver el pobre perro o la pobre perra. Otras veces uno ve a los perros abandonados también, y algunos perros tienen traumas. Y entonces este señor, con una grande habilidad, les soluciona a los perros sus problemas. Así como las personas tienen problemas porque se sienten solas, porque las abandonan, también los perros tienen sus problemas. Son animales y sienten y tienen sus problemas. Y le hicieron una entrevista a este doctor perro, que cómo le hacía para solucionar los problemas de los perros. Y simplemente dijo una frase bien sencilla. Y dijo: los problemas de los perros son muy fáciles de solucionar. Este señor simplemente era un pastor de ovejas y se dedicaba a cuidar ovejas. Y entre su trabajo de cuidar ovejas tenía los perros que le ayudaban a cuidar las ovejas. Y les daba órdenes a estos perros, y los perros hacían inmediatamente lo que él quería. Iban detrás de las ovejas y traían a las ovejas. Pues cuando vino a los Estados Unidos se abrió camino y se convirtió en el Doctor Perro. Y él respondió a la pregunta: ¿cómo hacer para cuidar a los perros y que los perros tengan solucionados sus problemas? Y dijo así de sencillo: a los perros hay que tratarlos como perros. Y entonces se les solucionan los problemas de los perros. Así fue de sencillo. Así, entonces ¿cómo le hace? Pues trato a un perro como perro. Un perro, es un animal. No necesita ser peinado, no necesita ser besado, no necesita ser tenido en la cama acostado con la misma señora, que es la dueña del perro. Todos esos tratos que los perros reciben no son tratos de perros, por eso se trauman, porque no son personas y quieren tratarlos como personas.
son animales y al animal hay que tratarlo como animal y darle órdenes de animal y tratarlo como un animal, darle su lugar de animal, pero no tratarlo como persona. Y entonces, cuando el perro recibe cariño de animal, pero no de persona, se comporta como se debe comportar. Pues aquello fue un superdescubrimiento. Y no tenía credenciales, y este es el doctor perro, y este es el doctor a quien le llevan tantos animales para que los cure, y no tiene credenciales. Por consiguiente, casi lo mismo quieren hacer con Jesús. ¿Y qué pasa aquí con Jesús? Jesús está en el templo, y dice el Evangelio que mientras estaba enseñando en el templo, tanto los sumos sacerdotes y los ancianos se acercan y le preguntan que con qué derecho hace Jesús lo que está haciendo. Dicho de otra manera, si solo es el hijo del carpintero y no tiene credenciales de maestro, ¿qué está haciendo? No tiene ningún derecho de estar enseñando, no tiene credenciales, no tiene títulos. Era la pregunta y la acusación era muy clara. O sea que lárgate de aquí. En pocas palabras le estaban diciendo, no debes estar aquí. Muy agresiva era la pregunta. ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Bueno, si no tienes títulos también le dicen, bueno, ¿quién te ha dado la autoridad? Porque aquí esto se va delegando de uno a otro. Gamaliel y tal, y todos los maestros van dejando a otro que le sustituya. ¿A ti quién te dio autoridad? Jesús entonces respondió, y respondió a la judía, es decir, con otra pregunta. Si ustedes así me preguntan, yo también a ustedes les pregunto. Si ustedes me responden a mi pregunta, entonces yo les voy a decir con qué autoridad hago lo que hago. Y de hecho Jesús en la pregunta les estaba ya diciendo la autoridad que tenía y de dónde le venía. En la misma pregunta estaba respondiendo. Vamos a ir paso por paso, porque ahí está todo el veneno de la pregunta de Jesús. Cuando fueron preguntados, no respondieron, es porque descubrieron que ahí estaba el veneno. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? Juan el Bautista, ¿quién era? El precursor, el que estaba anunciando que iba a venir el Mesías. Juan el Bautista era tan famoso, tampoco tenía credenciales, pero todo el mundo lo seguía. Y estaban celosos de que todo el mundo lo seguía, y terminó también siguiéndolo mucha gente, también de los fariseos, y también de los publicanos, y también de los ancianos, y también de los sacerdotes. Por tanto, la pregunta era muy venenosa. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Del cielo o de la tierra? Y ellos empezaron, aquí dice el Evangelio, a preguntarse, si le decimos que era de la tierra, de los hombres, seguro que nos va a decir, entonces ustedes, ¿por qué no lo creyeron? Si había muchos ancianos que creyeron, ¿por qué ustedes no? ¿Ven cómo el veneno? La segunda posible respuesta, si decimos del cielo, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Vamos a tener problemas con la gente, porque la gente sí creía. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Necesita uno credenciales para enseñar lo que es de Dios? ¿Necesito yo para estar aquí presentar mis títulos para enseñar? ¿O basta que Jesús simplemente con la convicción de su palabra y con la fuerza de su testimonio ya es suficiente credencial? Claro que sí. Imagínense que yo les pregunto a ustedes, ustedes van a preguntarle a su papá o a su mamá si tiene credencial de papá o de mamá, para entonces decir que es su mamá y su papá. Yo a veces les he preguntado a algunos de ustedes si de verdad creen que su papá es su papá. Se lo pregunté un día a uno y me dijo sí. Y le pregunté, ¿y cómo lo sabes si es tu papá? Porque ya hubo una historia en la cual la señora se quería separar de su esposo. Y la señora entonces, así con veneno, le dijo al esposo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir con mi hijo. Tenía un solo hijo. Y ahí te vas a quedar tú. Y él quería mucho al hijo. Me voy a ir con tu hijo y te quedas tú. Y él le respondió, pues ¿sabes qué?
ese no es hijo tuyo. ¿Cómo que no es hijo mío? No es hijo tuyo. ¿Y cómo lo sabes que no es hijo mío? ¿Te acuerdas que cuando nació el niño estaba llore y llore? Y tú me dijiste que fuera a cambiarlo. Pues yo fui y a las enfermeras les dije que me lo cambiaran y me dieron otro. Así de que ese no es hijo tuyo tampoco. Y ahí quedó y se solucionó el problema, porque ni se separó. Y el pobre hijo empezó a sufrir, porque no era ni hijo ni de uno ni de otro. La que le pregunté día, no, pero sí es mi papá. ¿Y cómo lo sabes? Porque me le dijeron mis hermanitos. No necesitas de esa respuesta para saber que tu papá es tu papá. Tampoco necesitas pedirle a tu papá credenciales. Entonces Jesucristo no necesitaba credenciales. La fuerza de su convicción, la fuerza de su testimonio era suficiente título para estar predicando. Como la fuerza no de tu papá porque es tu papá, ni la fuerza de tu mamá le da a tu mamá fuerza para ser mamá, sino la fuerza de tu mamá y de tu papá la reciben del testimonio que te dan, de entrega, de fidelidad. Por eso a veces como que te turbas cuando en un determinado momento tu papá o tu mamá no dan testimonio. Porque tu papá y tu mamá son las columnas de tu vida. Y si ellos no te dan testimonio, entonces como que se te cae la vida. A Jesús, y gracias a Dios debemos decirlo, a Jesús no se le cae nada. Su vida es un continuo testimonio. Y la autenticidad de su entrega y la autenticidad de su vida nos dicen, y la autenticidad de sus milagros nos revelan que Él tiene bastantes credenciales para ser lo que es. Si no le creemos porque predica como predica, si no le creemos porque hace los milagros que hace, entonces ¿a quién le vamos a creer? Y si no le creemos, entonces porque no resucitó, que algunos llegan a decir eso, pues entonces diría San Pablo, vana es nuestra fe. Pero el único que resucitó y que nos consta es Él. Esa es su mejor credencial. Llegó no solo a hacer tantos milagros y entre ellos a resucitar a muchos muertos y a sanar a muchos enfermos y predicar como predicaba, que eso sí vale y valió que lo hiciera y nos convenció. Pero lo que más nos convence es que no ha muerto, que no estamos siguiendo a un muerto. La credencial de Jesús es la de un vivo, que nunca murió, porque Él es eterno. Él, con el poder de Dios que tenía, Él resucitó. Hablamos de que otros son resucitados, pero Él resucitó, Él se levantó, y esa es su credencial. Por eso sigamos creyendo. Le llamamos el resucitado, le llamamos nuestro Salvador, le llamamos de muchos títulos, aunque la credencial mayor es la de Dios. A este doctor que cura las enfermedades de los perros, pues se le quedó el título de doctor perro, porque aún no teniendo credenciales, tenía la fuerza de su experiencia, la fuerza de su entrega y la fuerza del cariño que a los perros les daba, pero cariño de perro. Dios nos dio cariño de Dios y eso es suficiente para creerle. Sigamos creyendo en Él y viviremos lo que todos necesitamos vivir: la felicidad y la paz de la presencia de Dios en nuestra alma. Amén.